El turismo depende de las vacunas. El desarrollo del turismo en el mundo había registrado una favorable evolución, tanto en la llegada de los turistas como en los ingresos, el empleo, la oferta hotelera, entre otros indicadores. Sin embargo, debido a la cuarentena extrema realizada en cada país y el cierre de fronteras, medidas necesarias para la contención del virus, el sector turismo se detuvo dramáticamente. Hola, nosotros somos Turismo y bienvenidos a nuestro segundo video. El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por el avance del COVID-19, de acuerdo a la OMT. La llegada del turista de América del Sur y Centroamérica se redujo un 35% en la mitad del 2020, producto de la pandemia. Además, provocó una contradicción de la economía del turismo entre 45% y 70%, según la OIT. Y eso no es todo, ya que también ha habido un claro deterioro en el desarrollo de las comunicaciones vinculadas al sector. Hoy, en este video, desarrollaremos la importancia del turismo y las consecuencias debido al COVID-19. Todo esto en algunos de los países de la América del Sur. Sin más que decir, empecemos. Colombia es el 67º país del mundo por recepción de turistas según la OMT. En el año 2019 llegaron a Colombia 4.1 millones de turistas de otros países. Sin embargo, Seatour demostró que en los primeros 6 meses de 2020 hubo una caída en el tráfico aéreo en un 55%, periodo donde solamente se recibieron a 3 millones de extranjeros. Esto se tradujo en una pérdida de 20 billones de pesos colombianos, que se puede traducir a 1.5% del PIB de este país. Ecuador está en el puesto 88 según datos de la OMT. En el año 2019 llegaron 2.1 millones de turistas procedentes de otros países. Según el INEC, por la pandemia del COVID-19 hubo una caída del 70% en la llegada de turistas extranjeros respecto al 2019, lo que se representó en medio millón de personas llegando a este país en el 2020. Según el Ministerio de Turismo, durante el año 2019 se generaron 2.2 millones, mientras que en el 2020 ingresaron solamente 700 millones por concepto de divisas. Esto representa un 69.2% en pérdidas. Bolivia es el 112º país del mundo por recepción de turistas proporcionada por la OMT. En el año de 2019 llegaron a Bolivia más de 1 millón de turistas procedentes de otros países. Según datos oficiales del INE, en el boletín denominado Actividad Turística 2020, en 2020 Bolivia tuvo más de 300.000 visitantes extranjeros, lo cual se redujo en un 74% respecto al año pasado. Según la OIT, en Bolivia el turismo es la cuarta industria en generación de divisas para el país. Contribuye con el 4,2% del PBI nacional y genera más de 400.000 empleos directos e indirectos. Argentina es el 48º país del mundo por recepción de turistas proporcionada por la OMT. Durante 2019 llegaron a Argentina más de 7 millones de turistas procedentes de otros países. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2020 Argentina tuvo más de 600.000 turistas extranjeros, lo cual se redujo en un 77,3% al año anterior debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Según la AHT, con el cierre definitivo de más de 1.700 establecimientos clausurados temporales de otros, la pérdida de 170.000 empleos engloba hoteles a todas las categorías, representa el 10% de la oferta total en abril de este año. Brasil ocupa el puesto 53 del país del mundo con las recepciones de turistas proporcionadas por la OMT. En el año 2019 llegaron a Brasil un total de 6.753.141 millones de personas procedentes de otros países. Según la CNC, calcula que en el 2020 e inicios del 2021 el turismo brasileño acumuló unas pérdidas de 49.928 millones de dólares, lo cual provocó la suspensión de 397.000 empleos formales, de los cuales 211 millones correspondían a restaurantes, unos 97.700 a transportes por carretera y 56.500 a hoteles. En mayo de 2020, según la Confederación Nacional del Comercio de Bienes y Servicios y Turismo, la CNC, unas 35.000 empresas turísticas cerraron sus puertas luego de una caída del 30% de su ingreso. Ahora, Perú, tu país, mi país, ocupa el puesto 64 del mundo
por recepción del turismo proporcionado según la OMT. En el año 2019 llegaron a Perú un total de 4.771.811 millones de turistas procedentes de otros países. En el 2020 Perú tuvo un total de 900.000 visitantes extranjeros, lo cual reduce en más de 80% comparado al año anterior, informó la Sociedad de Comercio de Perú, Comex Perú. Basada en datos de Minensur, la pandemia ha organizado el cierre de menos de 100 millones de restaurantes en el Perú, dato de Canatur. Señalan que antes de la pandemia existían más de 200.000 restaurantes operando, que da empleo a más de 1 millón de personas a nivel nacional, pero ese total, el 50% de los negocios pequeños han tenido que cerrar. Según la OMT, Venezuela, entre todos los países del mundo, se encontraba en el puesto 138 por recepción de turistas. En este país, como consecuencia de la situación económica, el sector hotelero desde el año 2017 presentó un decrecimiento que fue mejorando a partir del año 2019 hasta el primer trimestre del año 2020. Sin embargo, a partir de abril del 2020 nuevamente comenzó a sufrir los mismos efectos, pero esta vez a causa del COVID-19. Según la OMT, Uruguay, entre todos los países del mundo, se encontraba en el puesto 74 por recepción de turistas. Según el informe presentado por la Cámara Uruguaya de Turismo, en la primera semana de cuarentena, en lo que se refiere a la ocupación hotelera, Montevideo cerró el 70% de los hoteles de 4 y 5 estrellas, mientras que los hoteles de 3 estrellas registraron una ocupación del 25%. Por otro lado, la facturación gastronómica en esa semana se redujo en un 67%. Paraguay es el 113º país del mundo por recepción de turistas proporcionada por la OMT. Según el año 2019, llegaron a Paraguay más de 1 millón de turistas procedentes de otros países. La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, dijo que el total de ingreso de personas al país a finales del año 2020 solo alcanza el 25% de registrado durante todo el 2019, según datos consignados por Migraciones, DINAC y Senatur. Chile es el 61º país del mundo por recepción de turistas proporcionada por la OMT. En el año 2019 llegaron a Chile más de 4 millones de turistas procedentes de otros países. Según el registro oficial del Barómetro de Turismo de Chile en 2020, Chile tuvo más de 1 millón de visitantes extranjeros, lo cual se redujo en un 75,1% comparado al año anterior. Según el grupo de comunicación Hostel Tour, el colapso de los viajes internacionales a causa de la pandemia se tradujo en una caída del 79,9% en el ingreso de divisas a Chile por concepto de turismo receptivo, totalizando 592 millones de dólares para el año 2020, casi todo atribuible al primer trimestre, monto que es de 2.354 millones de dólares bajo el recaudo en 2019. El turismo en Sudamérica es mucho más frágil que en los otros continentes. La pandemia del COVID-19 ha representado una grave amenaza para este sector en cada país, puesto que representa una de las fuerzas motrices para el crecimiento del empleo y del desarrollo del país. Pero el COVID-19 ha cambiado drásticamente esto. El impacto en las empresas turísticas y sus trabajadores no tiene precedentes. El turismo es la columna vertebral de las economías de muchos países, con un valor que se ha más que triplicado en los últimos 20 años según la OMT. Sin embargo, el COVID-19 lo ha detenido, causando graves consecuencias económicas a nivel mundial. ¿Cuánto puede afectar las pérdidas económicas del sector turismo al PIB nacional? Déjennos sus respuestas en los comentarios y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustan los videos que utilizamos, les estaremos dejando los links en la cajita de descripción. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.